Buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias a las personas que siguen con nosotros y nuestra bienvenida a las que se acaban de incorporar para asistir a la inauguración de la exposición de Ángeles Conde. Para mí es un momento muy grato el poder presentar a una amiga de siempre, a pesar de que llevábamos casi 50 años sin tener ningún tipo de contacto. Y mucho más grato aún por el hecho que propicia este encuentro, la exposición por vez primera en su ciudad natal de su obra como artista. Cuando descubrí, como todo se descubre ahora en la red, que Ángeles se había convertido en una notable grabadora y vi una pequeñísima parte de su trabajo, no dudé ni un instante en invitarla a presentar sus grabados en Linares, dentro de la programación que el CEL estaba diseñando con motivo de nuestro 150 aniversario como ciudad. Ángeles tampoco lo dudó. No solo dijo que sí, que estaría encantada, sino que además crearía una exposición ad hoc, acorde con dicha celebración. Aquí estamos. Vamos a hablar un poco del autor. Ángeles nació en Linares en el año 1955 en la calle de la Quinta. Ella me pasó el dato, así que no importa. En la calle del Tinte, aunque luego la familia se trasladó a la antigua residencia del viceconsulado inglés, edificio que hoy es mucho más conocido como Casa Conde, situado en la Plaza Nueva. Fueron sus padres, don Manuel Conde Andrés, conocido abogado, procurador en Cortes y propietario junto a sus hermanos de la harinera Santa Rosa, y doña Victoria Gutiérrez del Álamo, natural de Mar. Pertenece a una familia extensa formada por 10 hermanos, de los cuales la más conocida es su hermana Rosa Conde, ministra portavoz del gobierno durante el segundo mandato de Felipe González. Es la segunda vez en la historia local, después de don José de Jan Juan Mesía, que un linarense, en este caso una linarense, llegaría a ocupar el cargo de ministro de Estado, aunque Rosa naciera en Ronda. Pero es que los de Linares somos como los de Bilbao, nacemos donde se nada. Ángeles está casada con el prestigioso economista Rafael Recullo Labrador, que hoy contamos con su presencia, premio Rey Jaime I de Economía y académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Tienen 2 hijas, Paloma y Teresa. Ángeles cursó sus estudios primarios, su bachillerato elemental y el superior en el Colegio de las Esclavas, hoy Sagrado Corazón, y el COU en el primer Instituto Nacional de Enseñanza Media que hubo en Linares, hoy Huarte de San Juan, lógicamente ambos centros situados en Linares. En Madrid se licenció en Geografía e Historia en el año 1978 en la Universidad Complutense. Se trasladó a Londres, donde compaginó su actividad como lectora de español con la obtención del máster en Historia Internacional en la London School of Economics. De vuelta a España se tituló en Traducción de Lengua Inglesa en la Complutense en el año 1987. Trabajó como traductora freelance para la Revista de Historia Económica, la Revista de Occidente, Alianza Editorial, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banesto, entre otras empresas. Opositó como traductora al Banco de España, donde permaneció hasta su jubilación. Durante su estancia en el Reino Unido, fue donde descubrió su vena artística, y aunque inicialmente trabajó la cerámica, pronto se dedicó a su verdadera vocación en el mundo del arte del grabado. Se formó con el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Eyón, y con el artista plástico Iván Araujo, que es el autor del comentario crítico del Político que ustedes tienen en sus manos, que pueden recoger allí. Desde entonces ha formado parte de grupos artísticos dedicados al grabado, tanto nacionales como Tabuco, Diversia, como internacionales, Artis, formado exclusivamente por mujeres grabadoras. Últimamente participa en el proyecto El Cuaderno Negro, que elabora libros de artistas realizados con técnica mixta. Ha participado en una veintena de exposiciones en galerías madrileñas como Aspa Contemporary, Indago Gallery, Tres en Raya, Alianza Francesa, etc. Y también ha expuesto en Montpellier, Francia y Nueva York. Su técnica preferida es la abstracción geométrica, aunque también utiliza el dibujo, la pintura tradicional japonesa Sumi-e, realizada con tinta china, los acrílicos, la fotografía, y además escribe poesía en sus ratos libres. La abstracción geométrica es una corriente artística que nació en el primer tercio del siglo XX, cuando surgieron casi todas las vanguardias, al menos en su germen,
para sustituir, caracterizadas por utilizar formas geométricas para sustituir el realismo literal de los objetos a representar, pero guardando un cierto orden y equilibrio en la composición, el color y la forma. Sin entrar a fondo, podemos citar como cultivadores de esta corriente pictórica a Malevich y el suprematismo, Kandinsky, a Popova y al construccionismo, incluso a los signos del matrimonio formado por los Delaunay, hasta llegar al neoclasicismo de Pierre Mondrian o más concretamente al expresionismo abstracto de Max Rothko, aunque claro, cada uno aporta su propia versión. Y ya nos centramos en esta exposición. En esta exposición, Ángeles Conde ha querido utilizar como hilo conductor de la misma el mineral que toma prestado su nombre del de nuestra ciudad, la linarita, del que extrae su forma y su precioso color azul para construir su obra. Y es que la geometría, diosa de todas las artes, se encuentra en la forma en que los átomos se organizan, creando una estructura ordenada y repetitiva para la cristalización de la roca mediante factores tanto químicos como físicos. Hay una parte de la geometría, la llamada geometría fractal, que estudia todos estos fenómenos de la naturaleza, descubriéndonos que existe un orden dentro del caos aparente, por ejemplo, en los copos de nieve, en las formas que tienen las hojas de los árboles. No quiero terminar sin leer dos citas de dos paisanos nuestros. Una es de la linarense Fanny Rubio, de su librito La taranta minera, el canto de la roca, que dice así: ¿puede una roca cantar? La taranta o cante minero es justamente ese cantar de fondo, cante de la mina, voz de la roca de las profundidades. Y la otra cita es del milcheño, nacido en Linares, Alberto Conejero, de su obra teatral La geometría del trigo. De repente arranco la galena de la piedra y la pongo así en la palma de la mano y acaricio despacio su forma imperfecta y brillante. Entonces me parece que Dios tiene que existir, o al menos algo que se parezca a Dios. Y si es capaz de crear algo tan hermoso y sepultarlo en la tierra, sabiendo que quizás nunca verá la luz, es que hay un orden que desconocemos, pero que da sentido a todo lo que somos. Pues lo mismo que literariamente hablando, un minero puede extraer de la roca la música y la letra para componer una taranta, o hacer reflexiones metafísicas o teológicas sobre el orden del universo, Ángeles Conde ha extraído de la linarita todo un caudal de belleza suficiente para componer esta magnífica exposición tan inédita para mí como para todos ustedes. Hago mías las palabras de Iván Araújo. Os invito a mirar estas imágenes, a dejar que poco a poco susurren y os lleven de la mano a paisajes de geometrías imposibles. Doy las gracias a Ángeles por esta exposición, por haber captado artísticamente a la perfección el espíritu de este 150 aniversario y también a ustedes por su atención. Con ustedes, Ángela. Bueno, gracias Tony por tus palabras, excepto por lo del año de misterio. Gracias a la concejala de Cultura y presidenta del Centro de Ciudad Linarense, Susana Ferrer. Gracias, Rocío Carrascosa, directora del CEL, a Lorenzo Martínez, director del Cuarto Congreso de Historia, y gracias a todos los amigos, amigas, familiares y todos los demás asistentes por haber encontrado un hueco de su tiempo para estar conmigo en este momento. Es un honor para mí haber sido invitada a formar parte de las actividades que se están desarrollando este año por parte del CEL, bueno, también por parte del Ayuntamiento, pero en este caso por el CEL en concreto, para celebrar el 150 aniversario de la concesión del Premio de Ciudad a Linares. Ciudad en la que nací un 2 de octubre, pero no decía fecha, solamente desde hace algunos años. No aparentamos la edad. No, yo me siento muy joven. Bueno, es una feliz coincidencia que mi cumpleaños sea dentro de unas horas. Claro. Te cantamos También es una feliz coincidencia de que hoy haya coincidido esta presentación con la primera conferencia del precongreso, dado que, aunque la vida me ha llevado por otros derroteros, mi vocación inicial fue la historia, como tú has dicho. Mi carrera inicial fue la historia. Cuando Cristóbal, en nombre del CEL, me propuso que
hiciera una exposición, mi cabeza se puso inmediatamente en marcha. Perdonad la publicidad, se puso en marcha. Quería hacer algo nuevo, pero ¿qué? El desarrollo de Linares hace 150 años se debió a las minas. Eso lo quería representar y de hecho, aunque mucha gente me ha dicho que no son minas, aquella zona de allí, aquella serie de 4, allí al final son minas. Lo que pasa es que, bueno, le he dado una vuelta. De hecho, me he dado cuenta esta mañana que cuando fui a mirar las fotos en las que más o menos me había basado, que realmente me he apartado bastante de las minas, pero bueno, mi espíritu estaba ahí, era representar las minas. Bueno, la cosa es que quería hacer algo más, algo distinto, pero que al mismo tiempo sí que tuviera mucho que ver con Linares. La galena, sí, la galena estaba bien. Entonces me acordé de que yo de pequeña tenía un coche de galena que me había regalado un cuñado mío, entonces que lo tocaba, lo miraba, porque me gustaba ver las geometrías y los planos de color que cambiaban de tonalidad cuando cambiaba la luz, ¿no? Lo que pasa, sí, se ajustaba a la forma de hacer actual, que es geométrica, pero que no le encontraba recorrido. Entonces digo, bueno, pues seguiremos buscando. Y entonces seguí pensando, investigando, y no sé cómo encontré este maravilloso mineral que yo desconocía que existía, pero que me pareció que era espectacularmente bello por el color, por el color azul, y que, como tú decías, desde el año 1839 lleva nuestro nombre. Creo que fue un alemán el que se lo puso, el nombre derivado de nuestra ciudad, Linarita. Entonces, todos los grabados que presento en esta sala y fotos no tanto, pero los acrílicos que hay en el patio se basan muy libremente en dos aspectos de la Linarita. Uno, voy a apagar esto porque me está... Bueno, luego lo apago, que lo necesito, creo. Se basan en el color azul, que veis en casi todas las obras, menos en esta. De hecho, yo también vengo de azul a propósito, para que quede bien con todas las obras. Y en la forma de cristalizar que tiene la Linarita, que es en forma tabular, es decir, como si fuera una tabla, como esos, por ejemplo, o en forma prismática, como algunos de ahí que no se ve tanto. Las fotografías y los acrílicos que pongo abajo son como un subproducto de este hallado de la Linarita, y ahora os explicaré por qué. Pero ahora realmente forman parte necesaria e indisoluble de esta exposición. De hecho, es el inicio de la exposición. Si la quiere ver por un orden lineal, hay que empezar por abajo. Y yo terminaba aquí, solamente me quedaba un párrafo, pero ha habido gente que me ha dicho, no, tienes que decir algo más. Entonces esto lo he escrito en el teléfono, por eso lo tengo aquí al lado, porque se me olvida. Entonces, os cuento un poco. En el patio hay 3 series, que no sé si os ha dado tiempo a verlas o si no la veis en otro momento. Entonces hay una serie de fotografías que juego también con el título. Se llaman El Descubrimiento, y es mi descubrimiento de la Linarita. Entonces yo compré la Linarita por internet, y entonces cuando recibí la caja me pareció que era magnífico aquello que había recibido, pero no solamente la Linarita, sino desde el inicio. Entonces fotografié cada paso de la caja que iba abriendo. Esa es mi descubrimiento de la Linarita, esa está abajo. El siguiente es una serie de acrílicos que básicamente lo que veis son unos prismas imaginados por mí como si fuera pues, la forma que cristaliza la Linarita. Obviamente inventado, tenemos toda la libertad del mundo los artistas para hacerlo. Y la tercera se llama estériles, una palabra que aprendí con Lorenzo, por cierto, porque no lo sabías, pero que me ha venido muy bien, porque al pintar el acrílico utilizaba cinta de carrocero, que iba dejando a mi lado. Por supuesto, la cinta de carrocero se manchaba, ¿no? Era un desecho, un estéril, o sea, una cosa que tú le has sacado el mineral, la cosa, y dejas la roca que no te sirve. En este caso, la cinta de carrocero. Y de nuevo lo miré y dije, Dios mío, qué foto, esto es precioso. Entonces, todos los demás los pinté igual. Y entonces ahí veis esa serie de fotografías que se llaman estériles porque son los desechos de lo que había pintado antes. En esta sala tenemos, me parece que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 series.
Normalmente yo trabajo en serie, no sé por qué. Algunas son de 2, otras son de 4, a veces he hecho más, digo en otras ocasiones, ¿no? Aquí. Y entonces, básicamente, son, como imagino yo, obviamente no, aquí hay un geólogo en el público que no creo que esté muy de acuerdo, pero como pienso yo que cristaliza la lignarita. Por ejemplo, esto yo creo que sí que es más cierto, ahí cristaliza como en prismas, luego si no lo levantáis, aquí más como en tablas, como en cristales más tabulares, como en una mesa, digamos, ¿no? Esta otra también cristaliza en tablas, o sea, solo es un cuadrado, como si fuera una mesa, tabla. Y aquí, como yo tenía la espina clavada de que no estaba usando la galena, y para mí era muy importante, he puesto el gris de la galena con los azules de la lignarita, porque de hecho la lignarita solamente se produce en las zonas de oxidación de la galena, es decir, que realmente tienen toda la relación del mundo. O sea, la lignarita no aparece si no hay galena o calcopirita. Aquella de allí es igual, lo que pasa en la segunda serie es también como que estoy utilizando la cristalización tabular, y yo me imagino, por eso es tan oscura, que es dentro de una mina, por eso es oscura, ¿no? Esta de aquí es diferente. Yo me voy a levantar porque creo que si no, no lo veis. Por ejemplo, aquí sí que hay estas cristalizaciones en prismas, por aquí, ¿veis? Y luego esto es ya, de nuevo, geometrías inventadas, imposibles, que es como si hiciera un zoom de los prismas de la lignarita. Aquella de allí, no sé si veis que son 2, eso es una serie de 2. Esa es una serie en que la he intentado hacerlo más cercano a cómo cristaliza la lignarita, que si tú la ves, cristaliza básicamente en costras. Y aquello veis que es como una costra de cristales, porque la forma de cristalizar que he pintado aquí es mucho más difícil, es más rara de encontrar, por lo que he leído, que no soy experta. Y yo creo que con esto ya he terminado, porque las minas ya os las he contado, que son minas, vamos a ver, normalmente hay una chimenea de un pozo minero y los edificios que hay adyacentes. ¿Por qué? Y luego están las distintas horas del día, por eso los tonos de azul van cambiando hasta que se hace la noche. Los círculos podéis pensar, esta chica que hace con los círculos, bueno, pues hay edificios que tienen como ojos de buey y otros que tienen ventanas como semicirculares, que artísticamente, desde un punto de vista plástico, no me va bien y entonces lo he convertido en círculo. Tenemos libertad, como siempre, ¿no? Bueno, las obras que contemplan aquí y las que podéis contemplar abajo son el resultado de un año de trabajo intenso, en la que realmente no he parado de crear, como veis, y de imaginar. De hecho tengo más, que no he podido recordar, tengo más hechas, o sea que no paré de imaginar imágenes para esta exposición. Joseph Albers, que es un profesor de la Bauhaus y uno de los artistas que están en mi panteón personal de artistas, decía que el objeto, o sea que la obra de arte no era un objeto, era una experiencia. No miréis esta exposición como objetos enmarcados y colgados, miradla como una experiencia. Mirar y ver y sentir la belleza que yo he sentido mientras las hacía. Envenenaos con el azul tintoretto, como decía Rafael Alberti en su poema Azul. Muchas gracias. No sé, espero que os guste.